hermana Gigi también esperando bebé. Mantengámoslas en oración. Pues saludamos a nuestros amigos y hermanos que por la gracia de Dios nos permiten también compartir la palabra con ustedes. Dios quiere que ustedes sean tan ministrados como nosotros y bendecidos. Y si hay entre ustedes algunos que nos están escuchando, que aún no conoce al Señor Jesucristo, es nuestro sincero deseo que hoy sea su día de salvación. Que hoy usted reciba a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y mientras tanto, nosotros aquí, pues le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el Salmo 91. Hoy vamos a estar leyendo los últimos dos versos de este Salmo que hemos venido estudiando con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, ¿qué hace Dios por nosotros? ¿Qué hace Dios por nosotros? Leamos pues versos 15 y 16. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, te damos gracias por amarnos tanto, a tal extremo que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogiste en tu Hijo, el amado, para santificarnos y hacernos hijos tuyos. Y derramar tu Espíritu Santo en nosotros para poder entender o comprender y vivir tu palabra. Gracias, glorifica tu nombre. Esta es tu palabra. Bendícela para que sea, Señor, para que sea trayendo a nuestras vidas el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, amados. Puede tomar asiento. El domingo pasado llegamos al verso 14. Y en el verso 14, por primera vez oímos, déjeme hacer una aclaración por lo que voy a decir, porque sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios. La Biblia desde una cara hasta la otra, desde el primer verso hasta el último, es palabra inspirada por Dios. Pero hay pasajes en la Biblia donde Dios literalmente es el que habla, no necesariamente el autor escogido por él para escribir, en este caso, este salmo. Y los salmos tienen una característica muy peculiar, no todos, pero la mayoría de ellos tienen esa característica muy peculiar, que cuando usted comienza leyendo el salmo, al principio del salmo casi siempre es la voz del salmista. Ya sea siempre agradeciendo a Dios, pero ya sea expresando el gozo, la gratitud por lo que Dios ha hecho en él, o en otros casos quejándose, no de Dios, pero lamentándose de la situación difícil que está enfrentando y viviendo. Y luego vemos casi al final del Salmo que cambia de la voz del salmista a la voz de Dios. Dios interviene. Y en este caso hemos estado leyendo o estudiando este Salmo desde el verso 1 al 14. Son dos voces del salmista y de otro que le respondía, pero al llegar al verso 14 nos encontramos con la voz majestuosa y gloriosa de nuestro Padre Celestial, que viene para, para hacer cumplir, para sellar, para cumplir con esas promesas hechas a todo hombre o a toda mujer que ha puesto en él su amor y que además ha determinado conocerle íntimamente. Eso fue lo que compartimos en el Salmo 14, en el verso 14. Y me atrevo a afirmar que las palabras registradas en el verso 15 y 16, que hoy vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratar de escudriñar, encierran en sí misma todo lo concerniente, ponga eso en sus notas mentales, todo lo concerniente a las necesidades humanas. Es increíble que en estos dos textos Dios tiene cuidado o nos enseña, nos habla cómo Él es capaz de cubrir todas nuestras necesidades en unas promesas registradas en dos cortas oraciones, que son estos versos 15 y 16. Y por tanto, por cuanto esta es palabra literal de Dios, vuelvo a aclarar, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero este es Dios hablando. Por cuanto es palabra de Dios y la palabra de Dios es real, verdadera, siempre fiel, podemos tomar estas promesas como
ciertísimas garantías que tenemos nosotros, los que hayamos decidido vivir en ese lugar secreto de Dios, vivir en la intimidad con Dios y hacer de Dios pues nuestro único y verdadero refugio. Y también conocerle íntimamente, como él dice allá en el primer en el verso 14, casualmente dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y hablamos la semana pasada que conocer el nombre de Dios no se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de esa experiencia en la que no le conocemos de hoy para mañana, sino que es algo progresivo, que vamos creciendo en la fe y vamos creciendo en ese conocimiento íntimo de Dios en nuestro diario vivir. No es un conocimiento intelectual de un teólogo, es la vivencia personal del individuo, sea un hombre o una mujer, con el Dios verdadero, es decir, conocerle personalmente. Entonces, la frase dice: me invocará y yo les responderé. Ahí vemos en estos versos pues que aquí hay pues unas 3 clases de promesa. Hay 3 clases de promesa. Una para el que busca el rostro de Dios, promesa para el angustiado y promesa de vida. Y vemos: me invocará y yo le responderé. Ahí tiene usted promesa para el que busca el rostro de Dios. La otra es: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Eso es promesa para el angustiado. Y la otra es: le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es promesa de vida. De manera que vamos a la primera, vamos a promesa para el que busca a Dios. El verso 15 dice: me invocará y yo le responderé. Y es interesante que en el Nuevo Testamento esa promesa es confirmada o reafirmada, pero por razones de tiempo vamos a ir exclusivamente a Santiago 4:8 o citarlo así, donde dice: acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Literalmente en la Reina Valera dice en el castellano, más, diríamos, más refinado, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podemos decir pues que esta primera frase, esa me invocará, es en sí misma una porción inseparable de esta bendición. ¿Por qué razón? Porque es Dios hablando, y con esa frase, me invocará, Dios se está refiriendo o literalmente está identificando el hombre o la mujer que ha decidido poner su amor en Él. Eso lo explicamos la semana pasada, yo espero que lograra haberlo explicado. Y también ese hombre o esa mujer que ha decidido conocerle íntimamente, de manera que él está identificando a la persona que ha ligado su corazón a él. Esa es la persona que ha determinado ligar su corazón a él. Hermano, yo digo determinado porque eso lo determina usted. Porque la invitación está abierta para todos. Me invocará y yo le responderé. Entonces vemos cómo el Señor en esta primera promesa está diciendo que le invocaremos. ¿Por qué razón? Bueno, porque en primer lugar es algo que hemos decidido hacer, pero vamos a ver más adelante porque eso es posible. Es el mismo Dios quien inició ese proceso de buscarnos a nosotros primero. La Escritura dice en Filipenses que es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si usted dice: ay, pero yo no lo siento. No, cuidado. Tenemos que nosotros también poner de nuestra parte y saber que si esa provisión está hecha para nosotros, nosotros la debemos desear, la debemos pedir. Y el Espíritu Santo, quien nos guía siempre a toda verdad, Él nos va a llevar a experimentar esa búsqueda sincera de la presencia de Dios y conocerle a Él cada día más íntimamente. Entonces, repito, esta parte de me invocará es una porción inseparable de esta promesa. Es decir, esto no es simplemente una forma del hebreo para expresar una posibilidad. Es decir, diríamos: si me busca, me dejaré encontrar. Tampoco es un mandamiento donde dice: búscame y me encontrará. Sino que me invocará es en sí misma una bendición, es un privilegio. Dios está diciendo: el individuo que me busca está, pues diríamos, disfrutando la bendición y el privilegio
que gracias al Señor Jesucristo es nuestro, porque Él abrió el camino para nosotros. Entonces vemos que en estas palabras percibimos esa frase de Dios en el verso 15. Me invocará. Percibimos en esa frase el genuino, el verdadero propósito de la oración y el privilegio y la bendición del que busca a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, el caso es que cuando el corazón de una persona está ligado a Dios, hasta de su aliento mana la alabanza a Dios. Es decir, esa persona expresa esa alabanza a Dios hasta en el aliento de su vida. Y experimenta esa persona, escuche bien, no el hábito de la oración, que no digo que es malo, es bueno el hábito de la oración, es buena la disciplina de la oración, pero cuando se llega a ese nivel espiritual es mucho más que experimentar el hábito de la oración, se experimenta la necesidad de la oración. Porque estamos buscando a Dios no por cumplir con un deber cristiano, no por cumplir con una disciplina que no es mala, pero esto es más allá del cumplimiento de un deber, de un hábito, es experimentar o sentir una necesidad de la presencia de Dios sin la cual no podemos vivir. Entonces, este es el quinto mensaje, hermanos, que comparto con ustedes por la gracia de Dios sobre el Salmo 91. Y he repetido en múltiples ocasiones que las bendiciones de este salmo no es para todo el mundo. No es inclusive para todo el que se identifica como cristiano. Porque hay un mal, es decir, en el pueblo o en la gran masa que se identifica como cristiana hoy, diríamos que tienen mucho en común con Herodes. Hay gente en la gran masa, yo no estoy diciendo que todo el mundo, entiéndame bien, pero hay una gran mayoría, lamentablemente, en esa masa cristiana que se identifica como cristiana, que en lugar de llamarse cristianos debían llamarse herodianos. Porque el caso de Herodes es que Herodes quería ver a Jesús. Herodes quería inclusive ver los milagros, los prodigios, las maravillas del Señor Jesucristo, pero sin compromiso ninguno con Él. Y muchos cristianos quieren que el Señor salga o se manifieste en su favor, a solucionar sus problemas, que opere maravillas y milagros en beneficio de ellos, pero sin compromiso personal con Dios. Y en eso es que yo digo que se parecen mucho a Herodes. Entonces, el caso es que, hermanos, que si la persona, como digo, las bendiciones de este salmo no es para todo el mundo. Entonces, ¿para quién son las bendiciones de este salmo? Para la persona descrita en la palabra de Dios en los primeros versos de este salmo. La persona que ha decidido, que ha buscado diligentemente vivir en el aposento secreto de Dios. Vivir en intimidad con Dios. Yo creo que Dios nos está llamando a esto a nosotros, porque yo vengo cacareando esto, repitiendo este mismo concepto, mensaje tras mensaje, y no necesariamente en este salmo, sino aún cuando estábamos allá en el último pasaje de Efesios. Es decir, algo, que esto no me lo he inventado yo, pues yo no traje esto a propósito, sino que pues lo he sentido traer. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo me levantó a la 1 de la mañana y me dijo, mi siervo, yo quiero que tú le traigas esto a la iglesia. No, nunca. Ojalá que un día suceda, pero nunca en los años que tengo de convertido he escuchado la voz audible del Espíritu. Yo respeto a esos por ahí que dicen, oye, todos los días escuchan algo nuevo del Espíritu. Y casi siempre es para decirle a otro, no para decirse a ellos mismos. Pero bueno, yo creo que ni la carne ni el diablo me va a poner este tema en el corazón. Pues obviamente que lo pone el Espíritu, pero no, es decir, no me estoy inventando un rama para, diríamos, darle más peso al asunto. Pero yo creo que sin yo buscar deliberadamente este tema, ha venido saliendo en todos los mensajes, porque Dios a nosotros, aunque seamos una manada pequeña aquí, nos está diciendo, búsquenme en espíritu y en verdad.
Conózcanme por quien yo soy, no por lo que yo puedo dar y deseo dar. El problema es que la gente busca a Dios por lo que Él da o puede dar, pero Dios quiere que le busquemos por quien Él es. Y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es el caso de este salmista. Él decidió, dice, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Eso es todo lo que necesita. Y estoy seguro que este hombre vivía en una tienda hecha de pieles de cabra. Pero aún en esa tienda de pieles de cabra, hoy día nosotros ponemos sistema de alarma en la casa, doble cerradura, otros se compran un AK-47 y todas esas cosas para ver cómo se defienden. Pero este hombre en una tienda de pieles de cabra decía que él estaba en el lugar más seguro del mundo porque estaba bajo la sombra del Omnipotente. Eso es conocer a Dios íntimamente. Eso es conocer a Dios íntimamente. De manera entonces decía que la persona que ama a Dios y que conoce a Dios está descrita por el propio Dios en el verso 14. Entonces, si se nos permite usar, diríamos, la imaginación, podemos decir, combinando las palabras del verso 14 y del verso 15, pudiera ser como que Dios estuviera diciendo, por cuanto él o ella ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo pondré en alto. Y por cuanto está ligado a mí, y me conoce, entonces me invocará. Note cómo esto va a dar la vuelta hacia atrás a la primera frase. ¿Quién invoca a Dios? ¿Quién busca presencia de Dios? El que ha depositado todo su amor en Él, el que ha determinado conocerle íntimamente, el que le busca por quien Él es, no por los panes y los peces, no por las cosas que Él puede dar, sino por quien Él es, porque vive agradecido de Dios. Entonces, vamos a ser sinceros, si usted no ora, usted no lee la Biblia, mucho menos medita en ella, porque si no la leemos, ¿cómo vamos a meditar en algo que no conocemos? Si usted no busca presencia de Dios, vamos a ser sinceros. No diga que usted ama a Dios, ni mucho menos que le conoce. Es imposible, no puede ser, no podemos decir eso. Y lejos esté de mí, hermanos, lejos esté de mí decir esto con el propósito de humillar a alguien o de pretender ser más espiritual que nadie. Pero esta es la papa caliente que me toca a mí como pastor, que tengo que exhortarle a usted a considerar su caminar con Dios. Y mire, si ese es su caso, porque yo no estoy diciendo que ese sea su caso, pero si fuere, haga como Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas, que gritó, Señor, sálvame. Y le podemos añadir con el permiso del Espíritu Santo, sálvame que me hundo. Y dice que al instante el Señor no se dejó esperar, le extendió su mano. Hay gente que dice que Pedro extendió su mano. No, yo creo que no la extendió. El que extendió la mano fue el Señor, que está siempre presto para nosotros. Extendió su mano y lo levantó. Y al instante, las olas que amenazaban con tragarse a Pedro volvieron a estar bajo la planta de sus pies. Entonces nosotros tenemos que considerar nuestro caminar con el Señor y decir, Señor, ayúdame porque me estoy hundiendo. No me estoy hundiendo pues materialmente, pero espiritualmente me estoy apagando, me estoy enfriando, me estoy descuidando de ti. Ese es el caso. Yo no lo digo para hacer sentir mal a nadie, pero bueno, a veces tenemos que usar el aguijón un poco, ¿no? Para despertar a la gente. Entonces, recuerda, hermano, que si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted, porque al fin y al cabo el que inicia este proceso es Dios. Dice que Él nos trae hacia Él con cuerdas de amor. Eso lo he explicado tantas veces. No hay un ser humano en el mundo, en la historia de la humanidad, que se pueda decir, este buscó a Dios. Dios siempre nos busca a nosotros, porque Él desea esa intimidad con nosotros. Él la desea, hermano. Entonces, me invocará, dice, me invocará. Este es Dios hablando, vuelvo a repetir en el verso 15, y con esta frase Él identifica algo especial, una virtud espiritual especial en el hombre o la mujer que ha puesto en él su amor. Y no solamente pues las cualidades de ese individuo que ama a Dios, sino también que esto es una bendición para nosotros, es un honor, es un privilegio que no lo tiene todo el mundo, de poder buscar a Dios y ser hallado.
Es decir, que Él se deja encontrar en nosotros. Entonces, además, en esta frase, me invocará, apreciamos, como dice hace un rato, la esencia de la verdadera oración, porque da la impresión de referirse exclusivamente a buscarle a Él por quien Él es. Es decir, buscar su persona, no necesariamente esas cosas y esos beneficios que Dios puede dar y que está dispuesto a dar, pero buscarle. ¿Se imagina usted como padre que solamente los viernes, porque hay un chiste entre los americanos que dice que el Día de los Padres todos los viernes, porque los padres cobran los viernes en su trabajo, ¿no? Pagan los viernes. Entonces, ¿se imagina usted que uno de sus hijos solamente venga a darle un abrazo y un beso el viernes porque está buscando $20? ¿Por qué le está dando el abrazo y el beso? ¿Por los $20 o porque lo ama como padre? Y ese es el caso cada vez que nosotros vamos delante de Dios con una lista de supermercado, porque ese es el problema. Hay un mal horrible en el pueblo de Dios que cree que la oración es presentarle a Dios una lista de supermercado. Y la oración no es para pedirle cosas a Dios, la oración es para tener intimidad con Dios. El verdadero definición de oración es vaciar su alma delante de Dios. Vaciar su alma, poner su amor, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si cada vez que supuestamente yo voy a buscar a Dios es para pedirle cosas, en primer lugar no lo estoy buscando por quien Él es, sino por lo que yo espero que Él me dé. Y en segundo lugar no puedo decir que amo a Dios porque no lo estoy buscando, porque lo amo, sino para usarlo caprichosamente, para usarlo a beneficio mío. Hay un mal en el ser humano y esto es el resultado de nuestra naturaleza caída, que desde el principio, desde que el hombre pecó contra Dios, usted estudie desde el principio en la palabra de Dios, se va a notar cómo el hombre comenzó ya la idolatría. Eso es el paganismo. El paganismo es un ejemplo, pero más claro que la luz del mediodía de lo que estoy diciendo, donde casi siempre se busca que el Dios a quien esa persona adora es un Dios a quien él o ella le puede decir cómo hacer las cosas y qué tiene que hacer y qué tienes que darme y cómo tienes que ayudarme. Y nosotros no podemos darle instrucciones a Dios. La oración no es para darle instrucciones a Dios, si Él lo sabe todo. Sabemos que nosotros lo hacemos porque ni modo, pues estamos acostumbrados a eso. Entonces me invocará. La verdadera oración, es decir, el clamor de la verdadera oración es de un alma que anhela, ansía presencia de Dios y que todo lo necesitamos. El individuo, pues, hermanos, que aprende a deleitarse en Dios, el individuo que aprende a deleitarse en Dios, poco o nada necesita de este mundo. Porque vivimos en el contentamiento que solo Dios puede dar. Yo he dicho muchas veces que hay una gran diferencia entre contentamiento y conformismo. Dios no quiere que seamos conformistas. Si usted puede, es decir, yo evito el tema de la prosperidad porque no creo en la doctrina de la prosperidad, pero sabemos que Dios es el único que prospera. No al extremo ese que ellos han llevado esa doctrina a un extremo y a ridículo para estafar a la gente. Pero la ropa que usted tiene hoy puesta, el vehículo en el cual vino aquí, si vino en ayuno, pues gloria a Dios, pero si desayunó en su casa, lo que usted come, lo que usted viste, lo que usted calza, el dinero que usted tiene, el dinero y lo que compra ese dinero, el techo que ha puesto sobre su cabeza, todo eso se lo ha dado Dios, hermano. Inclusive el aire que respiramos, si Dios no quiere que usted dé un latido más de su corazón, en el instante ahí queda, pasmado. Tenemos que llamar al 911 para que lo declaren muerto y bueno, y seguir en el proceso, pero no hay más nada que hacer. Es decir, todo, ¿qué nos dice el Salmo 100, verso 3? Que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, Él es el dueño de todo y todo lo que tenemos. Entonces, por eso, pues vemos que claro, que Él es el que nos prospera y todo, pero debemos buscar a Dios por quien Él es. Entonces ese es el verdadero clamor de la oración. Y cuando decía yo, cuando el individuo que ha determinado vivir en esa intimidad con Dios, conocer a Dios personalmente, ese individuo aprende a vivir en el contentamiento de todo lo que Dios nos da
y no necesitamos prácticamente nada de este mundo. No vivimos con los afanes que vive el impío que no conoce, o el inconverso que no conoce a Dios. El Señor Jesucristo lo explica perfectamente en Mateo 6, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todas estas cosas, es decir, todas las cosas que Él mencionó, por las que se afanan los gentiles, en los que no están en Cristo, todo eso nos será dado por añadidura, pero Dios es lo primero. Entonces lo vemos aquí. Aquí está claro que el deleitarse en Dios es lo máximo. El salmista en Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí es David, obviamente, escribiendo este salmo, y él está trayendo a colección, es decir, algo que él vio muchísimas veces en su vida pastoril, en aquellos parajes desérticos o áridos. Usted sabe que no es como aquí, que tenemos un río permanente, ya sea con mayor sequía o con abundancia de lluvia, pero los ríos, gracias a Dios, no se nos han secado todavía un río en la Florida, porque eso sería una catástrofe. Pero en aquellos lugares hay arroyos que no, realmente allí no hay ríos muy caudalosos, pero los arroyos crecen, corren intermitentemente, corren por un pedazo, se desaparecen, corren otro pedazo, pero cuando la sequía es sumamente fuerte, esos arroyos y manantiales se secan, y estos ciervos, como dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que es un venado, pues un tipo de venado, cuando esos cauces están completamente secos, estos animales están desesperados de sed y corren cauce arriba y cauce abajo, y muchas veces se despezuñan, se quiebran las pezuñas escarbando, porque usted no puede, pero ellos sí olfatean el agua que estaba debajo de la superficie y tratan de escarbar para llegar a ella, pero no pueden. Entonces, la idea es, hermanos, que el alma que anhela a Dios, el alma que quiere estar con Dios, debe buscarlo con el mismo ardor y la misma pasión que ese venado sediento busca el líquido sin el cual no puede vivir. Usted y yo no podemos espiritualmente vivir sin presencia de Dios. Podemos vivir biológicamente, usted puede estar colorado como un tomate y con una salud y una espalda de este ancho, pero espiritualmente muerto. Pero cuando yo hablo de vivir pues espiritualmente. Entonces dice, la otra parte del verso dice, y yo le responderé. Por supuesto que sí, hermano. Dios busca una relación recíproca, es decir, no es de un solo lado. Dios está atento esperando que esa alma le busque para Él corresponder. Él siempre corresponde, Él siempre está listo para nosotros. Note cómo, es decir, el corazón reverente anhela a Dios, y Dios anhela intimar con ese corazón que le busca en espíritu y en verdad. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a la samaritana y ahora es? ¿Por qué razón? Bueno, porque antes de él, algunos hombres aisladamente experimentaban esa intimidad con Dios. Conocían a Dios como Él quiere que todos le conozcamos. Pero fue necesario que viniera el Hijo Eterno de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados ponían un gran abismo entre Dios y nosotros. Y era imposible buscarle a Dios aunque quisiéramos. Eso está claro en Romanos capítulo 8, por el verso 5 en adelante, donde dice que el hombre en la carne, el hombre carnal, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Y aunque quiera, no puede obedecer a Dios. Tuvo que venir el Señor Jesús. Por eso Él le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pero ¿por qué Él dice y ahora es? Bueno, porque Él vino a resolver el problema que hacía imposible que usted y yo tuviéramos esa intimidad con Dios. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, de las consecuencias del pecado, y a saldar el abismo que nuestros pecados ponían entre nosotros y Dios. Él vino a abrir el camino. Por eso allá en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos pues, es una invitación, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y a dar gracia para el pronto socorro. Yo creo que lo parafraseé mal, pero más o menos así es. Ahí está, para alcanzar misericordia y dar gracia, sí, para el oportuno socorro.
Y en Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Óigame, ese es el estatus más alto que existe en la sociedad humana. Ser hijo del rey. El hijo del rey no tiene que pedir permiso al guarda para entrar a ver a su padre. Él no entra en calidad de que aquel es el rey y yo soy el hijo del rey. No, yo soy el hijo, ese es mi papá. Y eso es lo que está diciendo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, Jesús, una vez que Jesús se dio en sacrificio por nosotros, que derramó su sangre preciosa sobre la cruz, que entregó el Espíritu y dijo, consumado es decir, que él había, como diríamos, completado la obra que el Señor Padre lo había enviado a hacer, que es la redención nuestra y la restauración, es decir, salvar lo que se había perdido, restaurar lo que se había dañado. El Señor Jesucristo entrega el Espíritu y dice, consumado es. Con ese consumado es, Él está diciendo, bueno, todo lo que yo vine a hacer está hecho. Y con esto, el velo se rajó en dos, de arriba hacia abajo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que era imposible entrar ahí atrás, ahora quedó abierto para que usted y yo entremos a la mera presencia de Dios. Por eso, Hebreos 4:16 está hablando específicamente de esto, donde dice que el Hijo de Dios vino y traspasó los cielos y entró en ese lugar santísimo, eterno, no hecho con mano de hombre, sino el eterno santuario divino. Entró allí llevando no sangre de toros ni machos cabríos, sino su propia sangre para hacer eterna redención, completa redención. Entonces, el que no quiere experimentar intimidad con Dios, conocer a Dios íntimamente, es porque no quiere, porque la invitación está hecha a todo ser humano. No es para 2 o 3 nada más, es para todos nosotros. Entonces, imagínense, Dios siempre, hermano, Dios siempre está atento a nosotros. Usted no acaba, no dice el salmista, que no acaba de subir la palabra en sus pensamientos, no acaba de llegar ni siquiera la palabra, articularla cuando Dios ya sabe lo que usted está por decir. Él está pendiente de nosotros, es un Padre que la Biblia lo dice en Efesios, que nos ha amado con amor incondicional desde antes de la fundación del mundo. Déjeme hacer yo diría que una ilustración con mucho cuidado para ver si puedo hacer entender esto de lo que es la paternidad de Dios. Ni estoy comparando seres humanos con animales, como los locos estos del woke, ni mucho menos a Dios con un animal. Pero yo creo que hay aquí algunos que pueden, diríamos, entender mucho mejor lo que yo estoy diciendo, entre ellos el hermano Joselito. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí 500 vacas paridas. Y ponemos 500 becerros o terneros en este lado, y 500 vacas al lado ya de la carretera. En el instante que un becerro o un ternero de esos brama, su madre le responde al lado allá. De manera que un ternero ha sido reconocido entre 499. Aunque todos bramen a la vez, cada vaca sabe cuál es su ternero. ¿Cuánto más Dios nos responderá cuando usted clame a Él, hermano? Porque aún el instinto maternal que tiene esa vaca se lo dio Dios. Y el amor paternal o maternal que tenemos nosotros nos lo ha dado Dios. Porque dice que amamos porque fuimos amados primero. Entonces no hay excusa. Parece, ay, yo no puedo. Es que la gente cree que presencia de Dios es solamente cuando alguien te pone las manos en la cabeza y empiezas a dar brincos y a decir cosas o sales corriendo. Presencia de Dios es hasta usted lavando los platos, que usted mantenga sus pensamientos ocupados de Dios. Usted está cortando la grama, usted está conversando con Dios, usted está en la planta de la Pilgrims, pues qué sé yo, arreglando máquinas o empacando pollo. Usted está conversando con Dios. En todo el tiempo usted puede tener esa intimidad con Dios. Y le digo más, es probable
probable que usted no reciba lo que, es decir, usted no reciba esta, aquella o lo otro, o la bendición inclusive que usted piensa que es una bendición. Porque ¿quién nos da garantía que lo que nosotros pensamos que es una bendición para mí ahora, a lo largo del camino, no sea una bendición, sea un tropezadero? Por eso le digo, es posible que usted no, porque hay gente que se frustra. Yo estoy pidiéndole esta bendición al Señor, pero no me la da. Y como tú sabes que es una bendición, es posible que usted no reciba esa bendición, es posible que usted no reciba esto, aquello, lo otro. Es posible inclusive que usted no reciba la solución a esta necesidad que usted le está diciendo, es mi necesidad. Y como usted sabe que esa necesidad es realmente una necesidad. Pero gracias a Dios hay uno que sí conoce muchísimo mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que realmente Dios nos puede dar o nos quiere dar. Romanos 8, Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu, y está con mayúscula, que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está. Pero si en cada petición, hermano, si en cada petición predomina, si en cada tiempo de nosotros buscar a Dios predomina el anhelo de conocerle a Él íntimamente, de tener intimidad con Dios espiritual, ¿qué más da si recibimos esta o aquella petición? Lo importante es que siempre tenemos lo más importante, lo necesario, que es intimidad con Dios. Aunque cuando le pidamos cosas no lo logremos, pero lo importante, lo más importante, lo tenemos. Y eso nos debe instruir en lo que es realmente el propósito de la oración, que es intimidad con Dios. Estudia la vida de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía? Elías andaba vestido de pieles de camello. Si me oyen lo de la prosperidad, dicen que yo estoy pues desahuciado espiritualmente, que yo no tengo revelación ninguna de parte de Dios. Y es cierto que no la tengo. Yo lo que me baso es en la palabra de Dios, porque aquí revelaciones nuevas no tiene nadie. Para nosotros no hay revelación, para nosotros hay iluminación del entendimiento. Pero ellos dicen que ellos tienen unas revelaciones nuevas de lo que es vivir en prosperidad. Hay uno que se atrevió a decir que el pobre apóstol Pablo padeció tantas penurias económicas porque no tuvo la revelación de la doctrina de la prosperidad como ellos lo han tenido en estos últimos tiempos. Imagínese usted. El caso es pues, vemos entonces la segunda promesa. En el segundo lugar vemos promesa para el angustiado. Con él estaré, dice el Señor, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y en estas palabras usted puede, en esas pocas palabras, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahí vemos tres promesas estrechamente relacionadas una con otra. Yo estaré con él en el problema, es una de ellas. Yo le libraré del problema. Y la otra, y yo le glorificaré en el problema. Vemos aquí pues su presencia en el problema, su victoria sobre el problema y su capacidad infinita de usar el problema, escuche bien, de usar el problema para operar en nosotros crecimiento y madurez espiritual. Porque la gente hoy día no quiere tener ninguna dificultad porque se le enseña el evangelio fácil que como Jesús ya padeció, usted y yo no tenemos que padecer nada. Y eso no es bíblico. Jesús padeció, amén. Los padecimientos de Jesús nadie los puede padecer porque nadie puede padecer los padecimientos de la redención. Él es el único redentor. Él es el único que podía salvar de pecados. Pero hay cosas que como cristianos vamos a enfrentar y vamos a padecer. Pero no solos porque Él está con nosotros en el problema. Entonces, vemos aquí, yo estaré con él en el problema.
Sí, la promesa aquí no depende, hermano. Note que dice, yo estaré con él en el problema. No dice en el problemita o en el problemón. La promesa es que él estará con nosotros en el problema independientemente de la magnitud del problema. Sea el zumbido de un mosquito o sea un enjambre de abejas asesinas, el Señor está conmigo en medio de ese problema. Y Él me va a guardar de todas estas cosas. Él me va a ayudar a perseverar. Yo estaré con Él en el problema. Él estará allí con nosotros expresando su simpatía, su amor, su cuidado, su ternura para con nosotros. Isaías 26:3 dice, tú pues guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero la palabra persevera, solamente la palabra persevera nos hace entender que la situación no es fácil. Cuando usted tiene que perseverar es porque usted tiene que luchar. Es porque hay algo contrario, hay vientos contrarios, hay cosas que se levantan en contra. Perseverar quiere decir permanecer firme en la trinchera y no dar un paso atrás. Entonces, por eso dice el texto, ¿no? Tú guardarás en completa paz. Y esa completa paz no alude o no habla de ausencias de problemas, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio del peor problema usted no pierde el control. Usted no está negando la realidad de cuán peligroso puede ser la situación, pero usted no pierde el control. ¿Por qué? Porque usted está bajo el control del Espíritu Santo, quien imparte a nosotros esa paz, pues. Y ese gozo inefable, como dice Pablo, que no podemos expresar en vocabulario humano alguno, porque es el gozo de Dios. Entonces, y ahora viene la segunda parte, y yo le libraré del problema. La palabra libraré aquí es traducida de una palabra hebrea que significa levantar, sacar, rescatar del foso profundo, del foso cenagoso, arrebatar de en medio de cualquier peligro que rodea a una persona y trasladarla al lugar seguro. Ahora, ¿quiere decir esto acaso que el Señor nos va a rescatar a nosotros de todos los problemas de la vida? No, ni por un minuto se lo imagine, que así no va a ser, de ninguna manera. Porque hay cargas y problemas en la vida del cristiano que la tendremos que llevar, escuche bien, hasta el día que seamos tomados de aquí y llevados allá, a las moradas eternas de Dios. Ahora, en ese proceso, esa promesa se cumple. La promesa de que Él, pues, yo lo libraré del problema, que Él nos va a levantar, que nos va a sacar, que nos va a rescatar, se cumple, independientemente de cómo se cumpla. Se puede cumplir de dos maneras. Una, que realmente Dios levante esas cargas pesadas de nuestras espaldas, o que Dios haga su espalda lo suficientemente fuerte como para llevar esas cargas con gozo hasta el fin. Porque Él no dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que pregunta, ¿y cómo tú puedes llevar esa carga? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Hay penalidades en el camino del cristiano. Entonces, la tercera promesa dice, y le glorificaré. En algunas traducciones dice, y le honraré. ¿Y acaso no es ese el propósito de muchas de nuestras pruebas, problemas? ¿No es el propósito de moldearnos? Dice, en la Escritura vemos que el propósito de muchas de las adversidades que enfrentamos ese es el martillo y el cincel de Dios para moldearnos. Hay una historia con Miguel Ángel, creo que le pusieron un gran pedrusco de ¿cómo se llama eso? Me voy a tener que quitar esto, hay mucho calor. Le pusieron un gran pedrusco de mármol y él dijo, y le dijeron, ¿qué ves en esa gran piedra de mármol? Miguel Ángel le dice, veo un caballo hermoso. Y dice, ¿cómo? Dice, no te preocupes, que cuando yo le quite todo lo que no tiene nada que ver con un caballo, entonces vas a ver el caballo. Y cuando Dios usa los problemas y las adversidades para quitarnos todo lo que no tiene nada que ver con Cristo, para cuando Él termine con nosotros, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a presentar a Él
ataviados como novia lista para la ceremonia de la boda con el Cordero de Dios. Es decir, cuando Él nos quite todo lo carnal, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que no tiene que ver con el carácter de Cristo, y Él forme progresivamente el carácter de Cristo en nosotros, entonces entenderemos que los problemas, las adversidades, las pruebas que enfrentamos que no nos gustan, son parte del proceso de Dios para hacernos brillar con la gloria de Cristo. Para hacernos brillar con su gloria. Que no dice y podemos nosotros aspirar a algo mejor que ser transformados y hechos semejantes al Señor Jesucristo, hermanos. No es que vamos a ser iguales a Él. Nunca se le ocurra pensar que vamos a ser iguales a Jesús. El Señor Jesucristo es único y singular y no hay otro como Él. Él es el Hijo eterno de Dios. Ese montón de bandidos que dicen que nosotros somos little G's, que somos G pequeña, es decir, la G de gato, que en inglés es God. Ellos dicen que nosotros somos diositos en miniatura, diositos en desarrollo. No, pues usted no es ningún Dios en desarrollo. Nosotros somos pecadores rescatados del pecado, arrepentidos gracias a la intervención del Espíritu Santo, limpiados con la sangre de Jesús y siempre, siempre tendremos que depender de Él. Eternamente dependeremos de Él. Él es único y como Él no hay otro. Pero semejantes a Él en cuanto a nuestro temor reverente a Dios, a amar a Dios, semejante a como Él lo ha amado siempre. Esa es la idea. Que hacernos semejantes a Jesús en que amemos a Dios Padre como el Hijo lo ama. Porque solamente en la historia de la humanidad hay un solo hombre que ha podido decir: yo siempre hago lo que el Padre quiere que yo haga. Ninguno de nosotros puede decir eso. Solamente Jesús lo ha podido decir. Y la misión del Espíritu Santo con nosotros es, pues bueno, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, todas esas cosas. Son 9 virtudes. Si se me quedó alguna, perdóneme, porque yo tampoco tengo, pues, qué sé yo, una computadora en la cabeza, pero el propósito del fruto del Espíritu que lo implanta, lo hace, lo pone el Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu Santo es el carácter del Señor Jesucristo. Eso es parte de transformarnos a nosotros y hacernos semejantes a Él. Entonces dice, y si hijos, en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos. Para esta le gusta a todo el mundo, heredero, ay, vamos a heredar con Jesús. A la gente le gusta heredar lo que ellos nunca trabajaron. Que no ves que se mueren los viejos y los hijos desbaratan todo enseguida. Ayer hablaba con mi tío y me dice que la fábrica en la que él trabajaba en New Jersey dilató 100 y pico de años. Y cuando se murieron los viejos, los hijos la hicieron pedazos y la vendieron y acabaron y ya se acabó. No hay nadie trabajando ahí más. Y usted le ve muchas fincas de americanos que se mueren los viejos, los herederos vienen de casa malanga por allá porque ni siquiera están viviendo aquí y venden todo. Y lo venden sin mucho, es decir, no le ponen mucha atención. ¿Por qué? Porque no lo sudaron. Entonces a todo el mundo le gusta ser heredero de Cristo, pero aquí dice una cosa muy importante. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Esa parte no le gusta a la gente. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que el bacanal presente, que el disfrute presente, que el buen vivir presente. No dice eso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Romanos 8, 28 y 29, que era lo que estaba diciendo, que el propósito de Dios es hacernos semejante a Cristo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, las buenas y las malas, aún esas que nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué lo permitiste? Bueno, como dice la Escritura, lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Pero, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí viene el 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, es decir, no iguales, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y según estos versos podemos ver entonces que las aflicciones del tiempo presente son un proceso preparatorio para nosotros entonces entrar en la gloria que Dios tiene reservada o guardada y preparada para nosotros. Ese es el caso. Usted sabe que, bueno, mucha gente ya no sabe lo que es un machete, pero el cuchillo y el machete que está embotado, es decir, que el filo está malo o ya oxidado, usted lo pone sobre la rueda de afilar. Pero usted lo pone ahí y le pone presión. Hay que ponerle presión. Y en medio de la presión y el calor y la cosa, esa hoja de acero comienza a brillar. Es decir, que en medio de esa presión y ese calor y todo eso, esa hoja que antes estaba embotada, oxidada, ahora comienza a brillar con el aspecto de un espejo. Y las aflicciones y las pruebas, los problemas que nosotros enfrentamos, que Dios las permite en nuestras vidas, son parte de cómo Dios usa toda esa fricción, toda esa antagonismo, todo eso, inclusive lágrimas que derramamos para hacernos un día brillar con la gloria y para la gloria del Señor Jesucristo, porque nosotros no tenemos gloria, la gloria es solamente de Él. Entonces, en tercer lugar y último lugar, y vamos a ver si terminamos, tenemos la promesa de vida. Verso 16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los saciaré de larga vida. Es la primera frase de este verso que echa mucha luz sobre toda la promesa, porque aquí está la cosa. Cualquiera pudiera erróneamente imaginarse que esta promesa, los saciaré de larga vida, quiere decir añadidura de vidas, de años y años, es decir, una extensión de la vida física. Pero no es necesariamente eso, porque sabemos que hay muchos ancianos que, aunque viven muchísimos años, no necesariamente viven una vida placentera porque están, es decir, padeciendo. Yo he visto en los nursing homes ancianos que llevan 20 años. Hay un hombre que es el residente más viejo del nursing home de veteranos de Gainesville. Y esto a lo mejor una cosa, bueno, yo no estoy revelando nombres ni cosa que lo parezca. Es el más viejo de ahí, ya lleva 20 años en una silla de ruedas. Eso no es una vida placentera. Sí, no sé cuántos años tendrá, pero esto no se refiere a necesariamente añadidura de vida, sino se refiere es que todos los años que viva este individuo los vive en ese conocimiento íntimo de Dios, en ese conocimiento, en esa intimidad con Dios, lo vive en ese contentamiento que solo Dios nos puede dar, sean muchos los años, sean pocos los años, son placenteros porque los vive en el contentamiento de Dios, y cuando llegue su día final, él mira hacia atrás y está gozoso con lo que vivió, porque lo vivió en la perfecta voluntad de Dios, vivió para Dios, y se va en el momento de irse sin remordimiento porque está en paz con Dios y en paz con Él. ¿Está entendiendo? Esa es la promesa del hombre y la mujer que ha decidido buscar a Dios, que ha decidido derramar su amor en Él y conocerle íntimamente. La Biblia dice del rey Josías que ninguno, y eso es mucho decir, porque ninguno antes que él, ni después de él, buscó a Dios como Josías. Quiere decir que ni siquiera David buscó a Dios como lo buscó Josías. Y Josías murió a los 39 años. Pero vivió una vida desde niño. Desde muy niño se vació su amor en Dios y buscó la intimidad con Dios y restauró la Pascua en Israel. Y bueno, promovió uno de los grandes avivamientos del Antiguo Testamento en Israel. Después, pues, se metió que quería pelear con el rey Necao de Egipto y hasta el impío le dijo, pero ¿qué tengo yo contigo, hombre? ¿Por qué te habrás de meter conmigo? Vete de nuevo a tu casa. Y le digo, no, por aquí no vas a pasar. Y bueno, no entendemos por qué Dios permitió que el rey de Egipto lo matara. Pero es un ejemplo de alguien que a los 39 años
vivió para Dios todos esos años. 39 años bien vividos para Dios es mejor que 120 años fuera de Dios. Que no lo dice la Escritura, un día en su casa es mejor que 1000 fuera. Pues eso es lo que está diciendo esta promesa, pues, que este hombre que vive, o esta mujer, la clave aquí dice, lo saciaré. Está incluyendo, pues, es decir, no la prolongación de esos días físicos o materiales, sino el saciarnos con su presencia, con la presencia de Dios. Y ahí tenemos pues el ejemplo de todos estos santos del Antiguo Testamento, quienes vivieron, según las Escrituras, vivieron en esa completa vida dedicada al Señor. Y cuando les tocó partir, ellos partieron llenos de paz, porque sabían que habían vivido para Dios. Yo creo que no trae mayor paz a su vida, hermano, como yo he dicho en otras ocasiones, vivamos como si este fuera el último momento que nos queda, porque no sabemos cuándo nos van a llamar a su presencia. Entonces, procuremos vivir de tal manera que cuando nos toque partir, partamos gozosos y en paz, no con remordimiento. Porque la promesa está que si nosotros vivimos agarrados de Dios y vivimos bajo su señorío, Él dice, aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, dice, ungirá el Señor nuestras cabezas con aceite, hará que nuestra copa permanezca siempre rebosante y sin lugar a dudas, el bien y la misericordia estarán con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, y en la casa, que es en las moradas eternas del Señor, moraremos para siempre. Entonces, hermanos, el corazón que determina vivir en el lugar secreto de Dios, en sus días, pocos sean o sean muchos, vive contento con lo que da el Señor y contento acepta el momento de su partida. Y según el salmista dice, y le mostraré mi salvación. Note que en esto viene después, note que esta promesa, y le mostraré mi salvación, viene después que el redimido ha experimentado esa completa satisfacción de vivir en la comunión íntima con Dios. Esa mostración de la salvación. Y creo que la justa interpretación, pues, de esta palabra es que el salmista vio que Dios tenía siempre mucho más para nosotros. Hay gente que dice, ay, pero después de estar conversando con Dios el día entero, ¿qué más voy a hacer? Es que Dios siempre tiene más para ti. Dios nunca nos aburre, Él siempre tiene más para el que busca de Él. Siempre tiene más para nosotros. El hombre o la mujer cuyo estilo de vida hace de Dios su habitación, es decir, vive ligado a Dios con sus pensamientos, vive ligado a Dios con su amor y con su voluntad, aguarda inclusive deseosamente que llegue el día de la culminación de la promesa de la salvación de su alma, que es ¿qué cosa? Contemplar el rostro del Señor Jesucristo. Ese debe ser el anhelo de nuestras almas, no de perpetuar aquí en este mundo incierto. Yo no tengo apuro por morirme, pero tampoco estoy atado a este mundo. Yo sé que lo mejor para mí lo tiene el Señor allá arriba. Independientemente de las cosas buenas que pueda darme todavía aquí. Pero yo estoy más interesado en lo que Él tiene para mí allá arriba. Entonces, amados, hermanos y amigos también que nos están oyendo, si nosotros, escucha bien, si nosotros decidimos, si nosotros estamos dispuestos a buscar el rostro de Dios, a morar en su presencia, a vivir conectados con Él, en comunión con Él, nunca estaremos solos en medio de nuestros problemas. No es que Dios nos va a meter en una urna de cristal y nos va a hacer inmune a los problemas, sino que en medio del problema, como dije, sea grande, sea pequeño, ahí estará el Señor con nosotros. Acuérdense de aquellos 3 jóvenes que los echaron en el horno de fuego, pero de pronto el rey vio a uno semejante al Hijo de los Dioses que brincaba con ellos en medio del fuego. Y ni siquiera olor a humo tenían cuando sacaron a esta gente de ahí. No lo dice la Biblia, pero lo digo yo, pues. Ni siquiera se le quemaron las pestañas ni el pelo, porque Jesús estaba con ellos en medio del fuego. Él siempre está con nosotros. Entonces podemos contar con Él para que nos limpie, purifique y nos haga semejante a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y con Él nosotros seremos capaces de aprovechar hasta la última gota de miel que Él mismo ha puesto en esta vida para nosotros. Porque de cierto que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios siempre se las arregla para endulzar nuestra alma, hermano.
es el refrigerio consolador del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la miel que fluye del panal. El Espíritu Santo, su consuelo para nosotros. Entonces seremos capaces de aprovechar la vida. Y cuando llegue nuestro momento podremos decir, como dijo Simeón: ahora, Señor, deja a tu siervo partir en paz, porque han visto sus ojos tu salvación. Entonces, hermano, conoceremos como somos conocidos y entenderemos lo que hoy no entendemos. Vamos a estar en pie, por favor. Aquí llegamos por ahora con el Salmo 91 y le damos gracias a Dios por su palabra. Y yo espero en Dios que usted haya entendido que esto no se trata solamente de estudiar un salmo, sino ahora de ponerlo en práctica. Y le aconsejo, por favor, que usted agarre su Biblia en su casa y se lea este salmo lentamente. Váyalo digiriendo. Es como el que ordena un batido o una batida, o como usted le llama en su país, algo, el sabor predilecto.